Hermanos, el Señor nos ha permitido ya congregarnos de forma física, pero aún así nos da estos medios para que podamos estudiar, para que podamos repasar aquello que hemos estado viendo. El Señor nos ha desprovisto de la bendición de escuchar su palabra, de la bendición de seguir alabando juntos, aunque pasamos un largo tiempo en el cual no lo pudimos hacer de forma presencial. Te pido que juntos oremos con la conciencia de que la voluntad del Señor no es que permanezcamos aislados, que permanezcamos externos y únicamente viéndonos a través de la internet, sino que nos juntemos, que nos congreguemos juntos el día que el Señor lo ha establecido. Pero agradezcamos porque en todo este momento el Señor nos permitió y no nos abandonó de seguir escuchando su voz. Señor, te damos gracias porque toda la tecnología, Señor, la gracia que tú has dado a hombres para inventar cosas, Señor, para crear cosas, ha servido, Señor, para seguir predicando tu evangelio. Así como en el siglo I, los caminos, Señor, fueron el medio por el cual tus apóstoles fueron a otros lugares a predicar el evangelio. En este momento usas la tecnología para proclamar tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a estar conscientes que todo lo que tú haces lo haces para tu gloria y que tu propósito es que los hombres conozcan y escuchen el evangelio y los traigas de muerte a vida. Gracias porque nos has llamado de muerte a vida. Gracias porque ahora somos tus hijos y porque estamos en ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y reconocer tu poder, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de aquel que nos ha dado la vida y nos ha provisto de todo. Perfecto amor me atrajo a ti, Señor.
que tuyo soy, tuyo soy. Lo que hoy soy, lo dejo en tu mano, oh Dios, y tuyo soy. Hermanos, es el tiempo de la ofrenda y vamos a meditar juntos lo que dice el Señor en el capítulo 3 de Colosenses. Y nos vamos a enfocar en el versículo 5. Pero quiero que leamos muy rápidamente o pensemos en lo que dice el versículo 1 y 4. Porque si nosotros vemos el versículo 5, dice, por tanto, significa que lo que venía diciendo con anterioridad Pablo le da sentido a lo que va a decir a partir de este momento. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Bueno, que si hemos muerto con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Que ya que hemos resucitado con Cristo y que Cristo es nuestra vida, andemos conforme a su voluntad, andemos buscando lo de arriba y no lo que está en la tierra. Entonces Pablo llega al versículo 5 y dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, y quiero que veas esta lista: fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿qué te llama la atención de esta lista breve que nos da aquí el apóstol Pablo? Bueno, es que estos primeros 4, fornicación, impureza, pasiones y los malos deseos, tienen que ver con el área sexual. Y los vemos como pecados muy gravosos, como pecados fuertes, así los podemos clasificar. Pero añade uno más, y la avaricia. Y añade también que es idolatría. Entonces, hay que pensar en esto. El Señor está metiendo en esta lista en donde dice que la ira de Dios viene sobre aquellos que están en estas cosas, y vincula eso en tu mente. La avaricia está con estos otros pecados que menciona, y que el Señor hace juicio contra estos hombres. ¿Y qué es la avaricia, mis amados hermanos? Lo que dice aquí en la avaricia no es únicamente el deseo excesivo de adquirir más y más riquezas. También tiene que ver con la ingratitud, con el orgullo, tiene que ver con el sentido de que es nuestro, la pertenencia de esto. Pero dice que es idolatría. ¿Y por qué esa idolatría os asemeja a la idolatría? Porque entonces eso se vuelve una adoración a esto material. De hecho, en el Señor Jesús habla de que no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y lo interesante es que había un Dios en ese momento, un Dios en griego, el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, ¿no? O sea, aquí como lo ejemplifican, es como si hubiese un templo de la riqueza. Ahora, piensa en esto. En nuestro país es difícil ver un templo que esté dedicado a un animal, etc. Pero creo que hay muchos templos que están dedicados a la riqueza, en donde el Dios es la riqueza. Donde nosotros nos preguntamos y vemos todo a través de la riqueza. Donde lo que importa es la riqueza. Y el punto aquí no es que la riqueza sea pecaminosa. Lo que dice la Escritura es que el raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Pero aquí el Señor nos llama a despojarnos, a hacer morir. Entonces, ¿cómo es que tú haces morir la avaricia en tu corazón? Primero, hay que volver a pensar lo que decía Pablo en el versículo 1 y 4, y por eso lo leímos. Y es que nosotros somos de Cristo. Que nosotros le pertenecemos a Cristo, que nosotros hemos muerto. Ese antiguo hombre
que buscaba todo para su gloria, ha muerto a fin de manifestar la gloria de Dios en Cristo, a fin de vivir una vida que glorifica a Dios. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cómo entonces yo vivo una vida agradable delante del Señor en el área del dinero? Bueno, es una vida que desea utilizar los bienes de la forma en que el Señor le agrada. ¿Y qué dice el Señor respecto a esto? Todos nosotros partimos de que pertenecemos a una iglesia local. Y en esta iglesia local el Señor ha establecido pastores, ha establecido líderes que Él llama con el propósito de que prediquen su palabra. Y dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de participar de esto? Y recordemos lo que dice en Corintios, cuando dice que no le pondrás bozal al buey cuando trilla. Y aquí el punto está, y dice Pablo, no es que está hablando del buey, sino es que está hablando de los siervos del Señor. Lo que está haciendo aquí la Escritura está presuponiendo que todos nosotros entendemos y sabemos que somos llamados a cuidar de la iglesia local y cuidar de nuestros líderes, cuidar de toda la congregación, tanto de los necesitados como de todos los hermanos. Así que el Señor desea que nosotros cambiemos este Dios de la avaricia por el Dios de toda gloria, que es el que nos provee de todos los bienes. Señor, te damos gracias porque tú nos has provisto lo suficiente, Señor, y aún más allá de lo que necesitamos. Nos has provisto abundantemente, Señor. Enséñanos a esas riquezas, Señor, a esas posesiones que tú nos das, usarlas sabiamente, Señor. Que tú eres dueño no únicamente de una cantidad, de un porcentaje que demos, sino tú eres dueño de todo, Señor. Enséñanos a mirar nuestra vida a la perspectiva de la eternidad, debido a que ya estamos en ti, que ya somos tuyos, vivir buscando las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, pensando que nuestro reino, nuestra vida está en tu reino y que nuestra vida está en ser coherederos contigo. Gracias porque somos tuyos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. En su Biblia usted va a encontrar ahí que es la carta a los Efesios. Ese es el título, el nombre de esta carta, porque precisamente se escribió a esta iglesia que necesitaba de un aliento, que necesitaba de una identidad, de saber quiénes somos nosotros los hijos de Dios cuando estamos en Cristo, cuando estamos unidos a Cristo. Y hemos estado estudiando todo el capítulo 1, donde hemos encontrado toda esa gracia de Dios manifestada hacia nosotros desde la eternidad y cómo se manifestó a través de una salvación hermosa y de evidencias claras en lo que ahora representa ser un hijo de Dios, en lo que ahora es vivir como un hijo de Dios. Y el apóstol Pablo continúa expresando en esta carta precisamente la condición en la que todos nosotros estamos sin el Señor. Porque tenemos que saber y entender y reconocer que el problema más grande que el hombre ha tenido se llama pecado. Es un conflicto fundamental del ser humano, pero que no queremos reconocer. Este problema, sin embargo, no nos abandona Dios a esa condición. Su justicia se manifiesta en una total rechazo, un rechazo total a esa condición, porque su naturaleza es la santidad. Entonces, esa naturaleza absoluta y perfecta de Dios no puede tener de ninguna manera, es antinatural. Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos, como si quisiéramos, no, pues saco al pez del agua y aquí tiene que vivir, ¿no? De ninguna manera, el pez solamente puede estar, su naturaleza depende de estar sumergido en el agua. Dios, en su naturaleza de santidad, no puede tener ningún tipo de convivencia, ni el más mínimo de comunión con esta condición de pecado. Sin embargo, Él mismo provee de la solución, y la solución a este problema es debido o gracias a la maravillosa manifestación de la gracia de Dios. Uno de los atributos de Dios, por supuesto que es
en la salvación se manifiestan su justicia, y solamente si entendemos su justicia vamos a entender la gracia verdadera de Dios. Pero esta gracia que Dios provee, donde Él provee para dar ayuda, dar esperanza, y es la que constituye la causa de la redención del hombre. Es decir, ahí es donde estamos entendiendo la razón de por qué Dios permite el pecado. Un Dios santo y absolutamente justo le permite al hombre en su voluntad pecar. ¿Dios pudo haber limitado eso? Claro que sí lo pudo haber limitado. Pero Dios nos revela en su palabra que permite este plan que manifestaría su redención, es decir, la salvación del ser humano, la reconciliación con Él en la manifestación de su gracia. Por eso todo lo que existe, la creación misma, nosotros existimos para darle gloria a Él, es decir, para que sus excelencias sean manifestadas, reconocidas como lo más glorioso, lo más grandioso, lo más importante. Esto es nuestro Dios. Y en este capítulo que vamos a iniciar el día de hoy, el capítulo 2 de esta preciosa carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en la inspiración que el Espíritu Santo le da, nos enseña en cuanto a este problema del hombre y la solución provista por Dios de la gracia, que nos convierte de una condición de muertos a vivos. Así he titulado el tema del día de hoy, vivos. Esta carta es para los vivos, para aquellos que tenemos vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que expresa precisamente el capítulo 2, versículo 1 de la carta a los Efesios. Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición que nosotros teníamos antes de recibir el don de la fe de parte de Dios, el creer, es que estábamos muertos. ¿Qué significa esto? Bueno, es la advertencia que Dios da a lo largo de la Biblia. Es la explicación que nos da el Señor de la condición del pecado. En Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el profeta, también inspirado por el Espíritu Santo, dice así: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Recordamos un texto que, si ya tienes algún tiempo en Cristo, debes de recordarlo, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Esta palabra morir, de aquí de Ezequiel 18:4, que nos está explicando el Señor que la consecuencia, el resultado, el fruto del pecado es muerte. Y esta palabra morir, que se utiliza aquí en Ezequiel 18:4, es la palabra en el hebreo mut, que está refiriéndose a cadáver, consumir, difunto, fallecido, finado, perecer, perder la vida. La muerte es lo contrario a la vida, es decir, cuando se deja de tener vida, entonces hay muerte. En 1 Corintios 2:14 nos explica el Señor a qué se refiere. Es tan gráfica esta ilustración, esta palabra, para entender la condición del hombre, que todos nosotros hemos sabido o conocemos o inclusive hemos visto a un muerto. Y un muerto, ¿qué hace? Absolutamente nada. Ha perdido toda capacidad de movimiento, de pensamiento, de expresión. Ya no puede hacer nada. Todas sus funciones quedaron inertes. Ya no hay absolutamente nada que esa persona pueda hacer. Esta palabra mut es lo que está implicando. Alguien que muere no tiene ya absolutamente ninguna capacidad de vida. Y precisamente en 1 Corintios 2:14 nos está hablando también de cuál es la condición de muerte. Dice así 1 Corintios 2:14:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí nos está expresando que todos los hombres, al estar muertos por el pecado entra al hombre, y vamos a ver más adelante en Romanos 5 que dice, y de ahí a todos los hombres, y esa condición de muerte. ¿Qué significa esto que acabamos de leer en 1 Corintios 2:14? Que no hay una capacidad de entender absolutamente nada espiritual. Un cadáver es totalmente insensible, un cadáver es totalmente inconsciente. Y esto es lo que sucede con la humanidad caída. Nacemos muertos, totalmente incapaces de poder tener una relación con Dios, incapaces de entender realmente las cosas espirituales. Y por eso, si tú analizas los conceptos bíblicos desde su etimología y en su concepto del contexto, te vas a dar cuenta que nosotros definimos, y la Biblia define términos que son totalmente opuestos en la mayoría de los casos. Algunos términos son incompletos de los que hemos tenido como humanidad. Tú revisa lo que dice el diccionario y que el entendimiento de las personas, de la mayoría de las personas, tienen acerca del amor. Y te vas a dar cuenta que es totalmente diferente al concepto de Dios. Cuando lo vemos, por ejemplo, los elementos que tiene 1 Corintios 13 en una definición de amor o una expresión de los elementos que tiene el amor, te vas a dar cuenta que son totalmente diferentes. Ves en Hebreos 12:1 la definición de fe y ve a los diccionarios seculares cuál es la definición de fe. ¿Cuál es la definición de religión en la Biblia? ¿Cuál es la definición de religión en los diccionarios? ¿Cuál es la definición de teología en la Biblia o que hemos definido? No en la Biblia, precisamente porque no existe esa palabra literalmente, pero la que surge de la Escritura, que es un conocimiento de Dios, y la teología secular es un estudio de todas las religiones del hombre. Entonces te das cuenta que morir, esta condición de morir está expresada aquí en 1 Corintios 14. Para el hombre son locura. Para el hombre natural, todo lo que empezamos a hablar no lo entiende, no tiene capacidad. Y eso lo preguntan muchas personas, que ¿cómo puedo yo comprender que el Hijo de Dios o que Dios mismo, para empezar, como que 3 y 1? Aunque hay cosas en la naturaleza que funcionan así, existen ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de entender las cosas espirituales. Y Dios, y hacerse hombre, no lo entiendo. ¿Y qué hace el hombre? Rechazar todas estas doctrinas, enseñanzas de Dios. Entonces el hombre incapacitado para entender define las cosas a su propia manera. Si tú examinas la definición de justicia en la Escritura y ves la definición de justicia en el hombre, te vas a dar cuenta que está muy incompleta, muy limitada. La fe, etcétera, todo, ¿verdad? Todos los conceptos. Entonces, ¿cómo define el hombre la muerte en su estado caído? Pues que una persona que vivía conmigo, que conozco, que hacía tus actividades, que pensaba, que hablaba, etcétera, que se movía o que tenía esa definición de vida ante mis ojos, ahora ya no tiene esa capacidad. Entonces, para mí la muerte es alguien que vamos a enterrar, que vamos a incinerar y que ya nunca más lo volvamos a ver. Pero aquí vamos a ver más adelante que no es lo único que Dios quiere referirse cuando habla de muerte. Dios nos dice que estamos muertos. Aquí lo acabamos de leer, Efesios 1, ¿verdad? Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí esta palabra morir, que ya mencionamos de Ezequiel y que nos está refiriendo a eso, pues antes de poder definir a detalle todo lo que estamos explicando en relación a la muerte que puede resultar en un conflicto en nuestra mente, porque yo digo, pues esto es morir nada más, ¿verdad? Bueno, ya hablamos que existe algo que denominamos muerte espiritual. Esta es la condición, el pecado nos mata, entra la muerte, tanto la física, pero también nos estamos hablando ahora de una muerte espiritual, que es esta incapacidad de relacionarnos con Dios. Ahora vamos a resolver otra pregunta, que es ¿quién nos mató?
¿quién, verdad, hizo esto? ¿Por qué el hombre muere? ¿Por qué estamos en una condición de muerte espiritual? La respuesta es el pecado. Ese es el veneno del espíritu. Es aquello que nos mató espiritualmente. Como dijimos, la paga del pecado es la muerte. El costo, el salario, lo que se obtuvo, la ganancia del pecado, eso significa la paga. El castigo por honrar al objetivo que Dios nos ha dado, que esa es la definición de pecado, para lo que Dios nos creó, eso es pecado, y ese pecado trae la muerte. Y esto nos refiere a un asunto totalmente personal y determinado por Dios, quien es el legislador y el juez justo. Es decir, Él es el que puso las leyes y Él es el que las juzga y las juzgará al tiempo que a Él le parece preciso. Dios es el único que parte y puede brindar vida y es el único que imparte y puede dar justicia. Y puedes preguntarte, bueno, ¿y qué pasa con los jueces terrenales? Bueno, pues ellos, dice Romanos 13, están bajo la autoridad de Dios. Aunque a veces veamos que esos jueces son injustos aquí en la tierra, son pecadores, todo cumple un propósito y ese propósito está definido y determinado por Dios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿En qué momento entra la muerte? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 2, vemos la consecuencia. Dios había dicho, no comas de ese árbol, porque si comieres de ese árbol, ahí estaba la primera advertencia. Esto es lo que le llaman muchos el pacto de obras, porque Dios esperaba que sus obras fueran guiadas por las instrucciones de Dios. Dios le dijo, vas a hacer esto y no vas a hacer aquello. Y Dios le dio la capacidad de decidir, por supuesto, porque no hubiera tenido ningún sentido que Dios le hubiera dado una instrucción sin la capacidad de decidir. Dios pone en el hombre la voluntad. Algunos filósofos han determinado llamar eso libre albedrío, un término con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces pensamos que ese libre albedrío está ajeno a la soberanía de Dios. Creo que la Biblia es clara al respecto y es suficiente con que nosotros digamos por el momento que hay una voluntad. Dios pone una voluntad y entonces Dios le dice para decidir, ¿verdad? Tiene la capacidad de decidir. Y Dios le dice, aquí está todo lo que tienes para disfrutar, todo lo que tienes que hacer, todo esto te va a satisfacer y esto te doy una advertencia. No te acerques, no lo toques, no lo comas, porque de cierto morirás. Y en Génesis 3:2 vemos esta historia que muchos ya conocemos, pero que es importante que la podamos volver a ella. Dice Génesis 3:2 que la mujer respondió a la serpiente. ¿Qué le respondió? Bueno, este acercamiento que la serpiente, usted lo puede ver en los versículos anteriores, le dice, ¿verdad? Con que Dios dijo que no comieras de ese árbol. Y entonces ella responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. La instrucción estaba clara. La definición de Dios de este pacto con ellos estaba totalmente entendida, al grado que Eva lo pudo plasmar con sus propias palabras. Y mira lo que dice la serpiente, que es Satanás, dice la Biblia. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Conocían la instrucción, tanto Adán como Eva, conocían la consecuencia y aún así decidieron tomar del fruto de ese árbol prohibido, comieron de ese árbol prohibido. Y entonces comienza el conflicto de parte nuestra al estar leyendo estos versículos, esta historia. Porque decimos, bueno, estás diciendo, pastor, o lo que está diciendo aquí Pablo también, es que estábamos muertos. Ya vimos una evidencia de esa muerte, que es una falta de entendimiento. Pero ellos, Adán y Eva,
pecan, desobedecen, pecan, no aciertan al blanco, no aciertan a la instrucción. De hecho, cometen el acto opuesto a esa instrucción, pero siguieron vivos. Parecería que no hubo consecuencia. Claro que hubo consecuencia. Y repito, esto es a lo que llamamos muerte espiritual. Murieron espiritualmente. ¿Qué perdieron Adán y Eva cuando entra el pecado? Dice Romanos 3:23 que se perdió la gloria de Dios. Destituidos por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Se perdió la comunión. Fíjate nada más cómo Adán dice ahí que estaba en el huerto, disfrutaba del huerto. Adán y Eva. De hecho, más adelante dice la Escritura que Dios se paseaba, o sea, hacía lo habitual. Y pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Y qué hace Adán? Se esconde. Opuesto al capítulo anterior, cuando le dice, no es bueno que el hombre esté solo, era ayuda idónea. Y sabía, y hubo un encuentro ahí, Dios lo duerme, le saca, ¿verdad? De Adán saca a la mujer, a Eva, y todo lo crea. Había esa comunión, ese contacto, esa comunicación. Adán se expresó, wow, estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, estaban ahí, platicaban con Dios, tenían una comunión con Dios. Pero ahora eso se perdió. Ahora él se escondía. Ahora él era egoísta porque él no quería pensar en sí mismo. Antes veía, admiraba la creación de Dios, admiraba a Eva, ahora le echaba la culpa a Eva. Fueron separados del huerto y fueron separados de toda virtud divina. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia de esta muerte espiritual, la evidencia de que hay algo que sucedió y que se perdió y que está narrado ahí en todas estas características que acabamos de mencionar, de la vergüenza, la culpa, el buscar ocultarse, el buscar solucionar, el orgullo que crece ahí en buscar solucionar y ya no preguntarle a Dios, la autonomía, yo no ya me gobierno a mí mismo, ya no le pregunto a Dios, etcétera. Todas esas características que se perdieron, esas evidencias que son claras, ahora Dios nos da todavía una mayor. La evidencia de la muerte espiritual es lo que dice aquí Pablo en Romanos 5:12 que acabamos de leer, es la muerte física. Mientras la vida de los pecadores externa continúa, la vida interna está sin vida. Es decir, espiritualmente no hay vida. Es lo que le explicaba el Señor Jesús a Nicodemo. Por eso se necesita, dice, se requiere para entender todas las cosas, el reino de Dios, la perspectiva de Dios, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces le explica, tengo que volver al vientre de mi madre. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, o sea, te estoy explicando cosas del espíritu, Nicodemo. Te estoy explicando cosas que no se ven, pero que sí son una realidad. Y esta es la expresión. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2:1 nos dice que Él nos dio vida a vosotros, a los que hemos creído en Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que habla de delitos y pecados, no como un énfasis de ser lo mismo, sino lo que está diciendo aquí es que nuestras acciones de pecado es debido a que tenemos una condición de pecado. Es decir, porque somos pecadores, pecamos. Estamos corrompidos radicalmente. Esa destitución de la gloria de Dios significa eso, que estamos totalmente incapaces de agradar a Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, ni uno solo, dice el Señor. Todo lo que procede de una naturaleza de pecado, de una naturaleza caída, siempre va a tener como fruto pecado.
Somos pecadores y por eso pecamos. No es hasta que tú cometes un acto de pecado que te vuelves pecador. Repito, esa es la perspectiva humana, por eso nos confundimos tanto, por eso no entendemos las doctrinas de la Escritura, porque todo lo queremos basar en nuestra propia ideología, filosofía o entendimiento de las cosas de nuestros ojos. Pero ya no andamos por vista, sino por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios, hermano. En la palabra de Dios, mi hermanita, en la Escritura, en la Biblia. Ahí es donde vamos a encontrar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Lo que corresponde a la realidad. Muchas veces nosotros creemos que tenemos la realidad, que sabemos y conocemos la realidad porque estamos viendo lo físico nada más. Pero esa no es una forma de ver todas las cosas. Tú puedes ver así, imagínate que tienes un muro enfrente. Y tú puedes decir, pues yo conozco, ¿verdad? Toda mi vida sé que hay un muro aquí. Y entonces hasta aquí acaba lo que yo tengo capacidad de ver. Pero hasta que te das una asomada, ¿verdad? Al otro lado, ay, mira, acá hay más cosas, esto es diferente. Yo pensé que todo terminaba en el muro. No. Si nosotros nada más andamos por lo que vemos en ese instante, todo lo vamos a definir en funciones y decimos, podrías decir, y aquí acaba el mundo. ¿Recuerdas por qué se pensaba que la tierra era plana? Por eso, porque no teníamos más allá, no entendíamos más allá de lo que podíamos ver nuestros ojos. Ahora, en lo espiritual funciona semejante. No lo podemos ver por esta condición de muerte. Hasta que el Señor nos da vida, lo podemos comprender. La muerte, el resultado del pecado, se manifiesta de tres maneras. Vamos a Juan capítulo 11, versículo 21, que aquí el Señor Jesús nos da implícitamente en esta narración la definición de estas tres tipos o de estas tres maneras que se manifiesta la muerte como resultado del pecado. Juan 11, 21, vemos aquí que Cristo se entera que uno de sus más grandes amigos, Lázaro, está muy enfermo. Vivía en Betania. Y entonces sus discípulos decían, oye, pues vamos, ¿no? Dice, no, espérense, vamos a retrasar el viaje a Betania. Vamos a retrasar el viaje a Lázaro, porque la gloria de Dios se va a manifestar. Cuando llega Jesús, por fin, Lázaro ya había muerto. Y sale corriendo su hermana de Lázaro, Marta, y dice así Juan 11:21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La perspectiva de Marta, los ojos de Marta, la definición de Marta nos muestra la primera manera que se manifiesta la muerte. La muerte física, le llamamos el primer tipo de muerte, la muerte física, que es la separación del alma, del espíritu, del cuerpo físico. El aliento de vida es quitado, pero no hay una aniquilación, porque el alma continúa viva. Vemos ahí en Lucas 15 cómo habla el Señor de que el alma de Lázaro y del rico están ahí, están conscientes. Romanos capítulo 6 nos habla Apocalipsis capítulo 6 nos dirige hacia el cielo el Señor, nos da una asomada en el cielo, en donde se ven, dice, las almas de los mártires. ¿Y qué están haciendo las almas de los mártires? Clamando a Dios. O sea, ellos están conscientes, las almas siguen teniendo mente, o sea, la mente no desaparece, no está funcionando debido al cerebro físico. La mente no está solamente en el cuerpo, está también en lo espiritual. Lo dice Pablo, ¿verdad? Y en Corintios también, ¿verdad? Aunque yo fuera del cuerpo, él está hablando de eso en el que no hay una incapacidad de pensamiento cuando es separado aquello que no vemos, aquello intangible de nosotros que hemos denominado como alma y espíritu del cuerpo físico. Génesis capítulo 3, 19, esta es la sentencia que dice Dios y se la hace específicamente a Adán, al hombre. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Muerte física,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Toda función fisiológica del cuerpo deja de funcionar y lo material vuelve a la tierra. Y sigue diciendo, si hubieras estado aquí no hubiera muerto, dice, refiriéndose a la muerte física de su hermano Lázaro, Marta. Y el versículo 22 de Juan 11 sigue diciendo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esta es una resurrección no del tipo de Jesús. Vuelve a la vida, pero Lázaro volvió a morir físicamente, ¿verdad? La resurrección de Cristo es las primicias. Hago solamente este comentario al margen. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo 24 de Juan 11. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si nosotros vemos nada más el muro, si nosotros nada más miramos la muerte física y definimos toda la muerte en función solamente de esa muerte física, entonces aquí Cristo está siendo un tonto. Aquí Cristo estaría diciendo una contradicción absoluta. Porque mira lo que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos dirían, hay alguien que solamente un materialista diría, es una locura. La vida es lo contrario a la muerte, o estás vivo o estás muerto. Pero aquí lo que nos está mostrando el Señor es lo que ya explicamos con anterioridad. Hay una muerte espiritual. Podemos estar vivos físicamente, separados de la comunión con Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin poder alcanzar la gloria de Dios, porque estamos muertos, inertes ante esa condición espiritual, porque Dios es espíritu. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto es lo que provocó el pecado. Versículo 2 de Efesios 2 lo dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, como ya vimos en 1 Corintios 2, el pecado impide conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no hay fe. Somos, dice Romanos 6, esclavos del pecado. Una persona no puede liberarse de su propia condición de pecado. Una persona no puede, sin Cristo, no puede dejar de pecar. Una persona por sí misma no tiene fe. Vamos a ver más adelante por qué, porque es un don de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Entonces ya vimos muerte física, muerte espiritual. Vivos físicamente, pero sin comprender absolutamente nada. Siguiendo la corriente de este mundo, como todos los hombres. Todos estamos así, todos nacemos en esa condición, todos crecemos en esa condición y todos vamos a vivir de la misma manera, esclavos del pecado, sin fe. Y versículo 26 de Juan 11, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí está la tercera forma en que se manifiesta la muerte. La muerte eterna. ¿Cuándo llega la muerte eterna? Cuando morimos físicamente en la separación de la parte espiritual de la física, cuando llega la muerte física, estando muertos espiritualmente, separados de Dios. Una persona que muere sin Cristo, que muere sin poner su fe, entonces ya no hay nada más que hacer por ella. Hebreos 9:27 nos los dice y lo afirma el Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran físicamente una sola vez y después de esto, el juicio. No hay lugar intermedio. No existe un lugar donde se pueda ahí pagar por esa alma, donde esté sufriendo, ¿verdad? No, desde que las almas, ahí en Lucas 16 nos los explica, Lucas 16, 19, desde que las almas
de aquellos que rechazaron la oferta de la gracia de Dios, la exposición del evangelio, aquellos que no fueron escogidos por Dios de la eternidad para ser salvos, aquellos que no creyeron y que constantemente rechazaron a Dios y su plan de redención, solamente hay una espera al juicio. Dice Hebreos 9:27. No existe otra cosa posible. La vida es la única oportunidad de salvación. En Apocalipsis 20:11 nos muestra el Señor el juicio final de Dios a aquellos que están en esta condición, aquellos que murieron físicamente estando en una condición de muerte espiritual. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, espiritualmente hablando. ¿Por qué lo digo? Ahorita lo vamos a definir. Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por esto, es bueno hacer un paréntesis antes de continuar con esta narración de Apocalipsis. Por esto es importante que nosotros podamos entender lo que significa propiciación. Lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Hijitos, versículo 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Y esa palabra propiciación es que la ira de Dios está mostrando el juicio de Dios, cae sobre Cristo. Él detiene esa ira, lo que merecíamos nosotros. Él nos sustituye pagando en la cruz del Calvario por nuestra vida, muriendo en nuestro lugar, recibiendo el castigo de todo lo que nosotros merecíamos. Él lo recibe ahí en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el evangelio revela la justicia de Dios. Las buenas noticias de salvación revelan la justicia de Dios. Nosotros en contexto tenemos que entender eso. ¿Por qué decimos que son los muertos espiritualmente que murieron físicamente aquí? Porque ellos van a ser juzgados según sus obras. Los que hemos creído en Cristo Jesús fuimos juzgados por la obra de Cristo Jesús. Es decir, el juicio que nosotros merecíamos recae sobre Cristo. Según de Corintios 5:21 es lo que afirma, porque Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, él cargó con todo el castigo. Esa es la realidad. Y aquí está hablando de aquellos que están recibiendo un juicio según sus obras, no según la obra de Cristo. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto de vosotros es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros no recibimos eso por nuestra obra, sino por la obra de Cristo Jesús. El juicio cae sobre él. Su obra es suficiente para satisfacer la justicia. Como ellos no creyeron y no recibieron este beneficio, entonces son juzgados por sus obras. Y ve, hay más evidencia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La única manera de que nuestras obras de pecado fueran satisfechas entre la justicia de Dios es que Cristo haya pagado por ellas. Y como no recibimos ese beneficio que solamente se recibe por fe, entonces tenemos que cargar con la consecuencia de esas obras de pecado. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Es muy importante, mira, el versículo 12 que vimos a los muertos grandes y pequeños, no está hablando de niños, está hablando de su condición aquí en la tierra, de pie ante Dios. Estos hombres no pueden arrepentirse porque el arrepentimiento procede de Dios también. Entonces no se pueden arrepentir, están de pie. ¿Qué significa eso? Sin rendición, sin humildad, con soberbia, con altivez. Le van a seguir reclamando a Dios, le van a seguir echando la culpa a Dios por estar ahí. Como aquel endurecido de corazón de la cruz, a un lado de la cruz. Bájate, ordenándole a Dios. Es la dureza de corazón, diciéndole a Dios qué hacer y no reconociéndolo como Señor. A diferencia del otro que le suplicaba, acuérdate de mí, humilde, reconociendo su terrible condición. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muertos físicamente, ya no hay oportunidad. Por eso la insistencia, cree en el Señor. Por eso el apóstol Pedro, cuando se levanta ahí en el día de Pentecostés con el poder del Espíritu Santo, les decía que ellos sean salvos de esta generación perversa. Y unos versículos antes les dice, arrepentíos y ser bautizados, arrepentíos y darse cuenta que la única solución para su condición, para ser salvos, es Cristo Jesús. Por eso tenemos que insistir, por eso insistimos, predicamos a tiempo y fuera de tiempo. Para nosotros, para los que hemos creído y que podemos estar agradecidos y que nunca debemos dejar de estar admirados y dándole gracias a Dios y rindiéndonos a Él y adorándolo y dando nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro ser porque le pertenece a Él, porque Él nos dio vida. ¿Cómo llegó la vida? Ahí mismo, más adelante en Juan 11:43, vemos que Cristo nos da un tipo de lo que sucede espiritualmente cuando resucita, repito, en este tipo de resurrección, no la de Cristo, sino que Lázaro vuelve a morir cumpliendo un propósito. Pero vemos aquí que esta resurrección nos ejemplifica lo que sucede internamente. ¿Cómo llega esta vida? Bueno, Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué sucede primero? ¿Lázaro tiene vida o Lázaro obedece? Es un dilema, parece ser, aparentemente. Pero nosotros comprendemos que Dios nos da vida a nosotros de una manera semejante. El mandamiento de Dios lleva consigo el poder que necesitamos para obedecerlo. Lo voy a repetir, el mandamiento de Dios lleva consigo el poder que necesitamos para obedecerlo. En nuestra imaginación podemos decir, no, pues para obedecer Lázaro tenía que tener vida. Y ciertamente tenía que haber algo, tenía que poder tener la capacidad de escuchar, pero es algo que está implícito. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y Dios tiene que dar esa orden, tiene que hacer esa obra en nosotros. Tito 3 lo explica con detenimiento. El Espíritu Santo, ¿verdad?, hace una obra de limpieza y de regeneración. John Piper dice estas palabras: ¿cómo hace un hombre muerto para obedecer la orden de volver a la vida? La respuesta parece ser la siguiente: el mandamiento incluye el poder para generar nueva vida. La obediencia al mandamiento significa hacer lo que la gente viva hace. Por eso, la santificación de un cristiano es de igual manera.
Dios da órdenes y solo Dios, la fortaleza que Dios da, nos permite obedecerlas, aún ya como hijos de Dios. La decisión que nosotros tenemos que tomar es aprender a depender de Él en todo momento, ahora con una capacidad espiritual, porque ya hemos nacido de nuevo. Esta vida es que respondemos por el poder que Él ha llamado y ha generado en nosotros y comenzamos a hacer lo que hace un vivo. A veces ya que estás vivo nos cuesta trabajo regresar a entender lo que es cuando estábamos muertos. Y este dominio a veces también de lo terrenal nos hace hacer las cosas con una mixtura ahí de conceptos. Pero la Biblia tiene que ser la guía de nuestras vidas. Muchas veces nosotros le hablamos a la gente como si estuviera vivos y creemos que con eso estamos predicando el evangelio. Hace unos días le decía a una hermanita, pues es que yo le digo, hermano, ¿puede orar por mi hermano? Le digo, con mucho gusto, hermanita. Y me decía él, es que yo le digo a mi hermano que busque de Dios. Y yo le decía a mi hermanita, eso no es una obra de misericordia. Entiendo lo que le quieres decir a tu hermano, que la solución está en Dios. Pero no le digas que busque a Dios porque está ciego, está incapacitado. Para él buscar a Dios puedes irse de rodillas a una iglesia para hacer una manda y eso para él es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está ciego, porque está muerto espiritualmente. Y no podemos hablarle a la gente como si que está muerta como si estuviera viva. Es una falta de misericordia. Es como si le dijeras a un ciego que mirara un amanecer. Mira, mira, qué bonito el amanecer. Es imposible para ellos. Ellos no tienen esa capacidad, tenemos que entenderlo y es tener compasión por la gente. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros les estamos enseñando que requieren esa vida. Un vivo recibe, un vivo entiende, un vivo confía, un vivo cree y estamos vivos para la gloria de Dios. Recibimos vida por su gracia. Recibimos, clamamos a Dios, obedecemos a Dios. Solo un vivo puede obedecer, solo un vivo camina con Dios, solo un vivo adora, solo un vivo agradece, solo un vivo ama como Dios. Y en eso Dios quiere que cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra, que reflejemos esos atributos comunicables que Él nos da, como el amor, la misericordia, el vivir en justicia, el vivir en santidad, ser santos como yo soy santo. La vida es la condición evidente espiritualmente hablando que es totalmente contraria a la expresión de muerte, vida. Antes no entendía nada. Esa falta de entender lo espiritual y de rechazar lo espiritual ahora es una comprensión de lo espiritual y una admiración a Dios. Antes nos autojustificábamos ahí en nuestro pecado y bueno, pues es que yo sí esto y es que soy ser humano y es que pues yo sé y todos fallamos y todo y mira es que aquel también peca y aquel otro también y lo bueno es que yo no soy tan malo como el mocha orejas ni tan malo como aquellos delincuentes de cuello blanco que roban cantidades de dinero. Lo bueno es que yo no soy así y nos autojustificamos. Pero quiero decirte una cosa con mucho respeto, pero eso es lo que la Biblia dice. Cuando nosotros establecemos nuestra propia justicia y no entendemos ni nos preocupa por entender la justicia de Dios, dice en Isaías el Señor que esa justicia nuestra son como trapos de inmundicia delante de Él. Si algo aborrece Dios, mira, puede Dios, de verdad te lo digo, Dios tolera, es paciente con nuestro pecado, pero Dios se manifiesta con aborrecimiento ante el establecimiento de nuestra propia justicia, aún como hijos de Dios. 1 Corintios 11, el Señor trae un juicio sobre la iglesia de Corinto, en el que aquellos que decían cómo se tenían que hacer las cosas, establecían su propia justicia y provocaban divisiones dentro de la iglesia, habían muerto físicamente, salvos, pero muertos físicamente. Había un juicio en el que había enfermos dentro de la iglesia, debilitados, deprimidos, con ansiedades. ¿Por qué? Porque yo digo que así está bien. Yo digo que para allá los que traen tortas, si yo traigo pizza, para allá los que no tienen auto, para acá los que tenemos coche, para allá los que traen
dinero, los que se ve que son pudientes, para acá, ¿verdad? Me junto con ellos sí, y los hermanos humildes y que necesitan de nuestra ayuda, no estamos ahí para suplirlos. Nuestra propia justicia, como si fuéramos del mundo. Estamos vivos, porque Dios nos pasó de ser unos desobedientes y rebeldes, ahora obedecerle buscando agradar a nuestro Padre eterno. En Efesios 5:14, ya lo vamos a ver, dice el Señor, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Este es nuestro llamado. Y este es el llamado. Si no has nacido de nuevo, si has sido un religioso como Nicodemo, que hablamos de él, y que te da vergüenza, que crees que es mejor tu religiosidad, el dar la apariencia de que estás en una congregación, mira, arrepiéntete. Si es tu primer encuentro con Dios, si estabas en guerra con Dios, el día de la paz y la reconciliación llegó, porque hay vida en Cristo Jesús por su maravillosa gracia, y Dios quiere convertirte a ti en vivo, y que como vivos le sirvamos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Señor, yo quiero pedirte que tu palabra tenga un efecto para aquellos que no te conocían, para aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, en su condición de muerte y en sus acciones de pecado. Señor, permite que tu palabra, tu evangelio, puedas tener un efecto en sus corazones. Que el Espíritu Santo los traiga convicción de pecado, justicia y juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, los lave, los regenere, y que la evidencia de eso sea que ellos reconocen su condición de pecado y clamen al único que les puede librar de la terrible consecuencia de parar en el lago de fuego por toda la eternidad, que eres creer en ti, que tu sacrificio en la cruz fue suficiente, que tu sangre fue derramada por todos nuestros pecados y que al tercer día resucitaste entre los muertos. Que ellos puedan estar convencidos de esa verdad, que los que están oyendo esto estén convencidos de que lo que tú dices es verdad, de lo que tú hiciste fue verdad y que es suficiente, que no hay nada más, que eso es suficiente para el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, y que ahora seamos presentados delante de ti como justos por la obra de Cristo. Te pedimos, Señor, que hagas tu obra, y a los que ya te conocemos, enséñanos a predicar el evangelio. Enséñanos, despiértanos para que hablemos de tu maravilloso mensaje de salvación a los que no lo tienen. Que abramos nuestros directorios, que mandemos esos mensajes de tu evangelio completo, con misericordia y compasión por esas almas, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Ya estamos congregándonos. No se lo olvide, no desista, no deje congregarse como algunos tienen por costumbre, porque ahí es donde se estimula nuestro amor y las buenas obras. Tiene un propósito Dios y es maravilloso adorar todos juntos al Señor. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga.